Ahora sí. Hola, hola, buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, en la cual vamos a seguir estudiando el capítulo 18, que es el final del sueño. Y ahora nos corresponde estudiar el epígrafe 8, que es el pequeño jardín. Este epígrafe está bastante largo, así es que ojalá y pueda, pues, nomás leerlo, pero pues vamos a explicar antes de qué se trata. ¿Ok? La semana pasada estuvimos viendo el tema de no tengo que hacer nada, ¿verdad? ¿Por qué? El tema de no tengo que hacer nada depende de que yo tenga claro el concepto de quién soy yo, ¿verdad? Porque si yo creo ser un cuerpo, vas a tener que hacer un montón de cosas y todas van a ser sin sentido porque vas a llegar a la misma sensación siempre de inseguridad, de insatisfacción, de angustia, de tristeza, de ansiedad, de depresión. Ese es el destino de los que se esfuerzan, de los que luchan, de los que creen que pueden mejorarse de alguna manera. Lo único que está al final de ese camino es decepción, tras decepción, ¿verdad? Pues ya sabemos que soldado avisado no cae en batalla, así es que espero yo verdaderamente que nosotros nos vayamos en nuestra cotidianidad observando cómo el mundo entra en esa carrera en la que quieren alcanzar metas, sueños, se desgastan, acaban con su paz y lo único que logran es sobrevivir, ¿verdad? Pero en realidad ahí no viven, solamente sobreviven, están muertos en vida, muertos literalmente. ¿Por qué? Porque no reconocen su verdadera identidad o el ser, que es lo único que vive verdaderamente en ellos. Entonces, la semana pasada el maestro nos decía, no tengo que hacer nada, claro, cuando yo ya tengo mi identificación puesta en el espíritu, en lo que yo verdaderamente soy, en lo que Dios creó en mí. Entonces, pues lo único que encuentro ahí es llenura, es paz, es tranquilidad. Ya no, ¿qué es la paz? Es la ausencia de necesidades. Ya no necesito que me acepte el mundo. Ya no necesito hacer nada, ya no necesito ser especial para nadie. Eso es la paz. Y cuando yo alcanzo el estado o esa identificación con lo que verdaderamente soy, entonces puedo realmente no hacer nada, ¿verdad? Así es que todos los que deseamos ser especiales todavía, los que deseamos alcanzar metas, los que deseamos evolucionar, esa mejora continua, pues entonces esos son los que tienen que hacer, ¿verdad? Y el maestro en otras clases con las niñas que ya tienen años de estar conmigo saben que una de las cosas que el maestro nos pide es que observemos esa sensación de tengo que, hay que, debo de, ¿verdad? Lo que pesa. Es como una piedra que uno viene cargando detrás, esa sensación de tengo que. Y sobre todo, pues, ser consciente de que de esa sensación, no tomarla como normal, no es normal esa sensación. Lo que es normal es actuar desde la inspiración, ¿verdad? En la inspiración no existe ese hay que, ¿verdad? O tengo que, no, me conecto y desde esa conexión emerge toda la creatividad o todo lo que se necesita para poder rendir en este mundo sin cargas, sino conectados, conectados con todo y conectados sobre todo con nuestra realidad. Ok, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Ya saben que lo primero que vamos a hacer, pues es el mapa. Ahora estaba pensando si le daba vuelta a este mapa, pero no. Al final el maestro me dijo, no, así tiene que ser, como lo has hecho. No sé cómo cambiarle el coso a esto, pero bueno, así está bien. Yo creo que lo alcanzan a ver. Ok, pero lo voy a hacer ahora más chiquito porque creo que voy a necesitar más espacio. Voy a borrar este. Sí.
porque quizás lo voy a poner más para acá. Ok. Vamos a ver. Ya sabemos que este es el ámbito de la realidad, ¿verdad? De la verdad, de la creación. Y acá surge la aparente separación, que es un pensamiento. Siempre en un curso de milagros estamos hablando de pensamiento. Es una idea distinta, una idea de ser distinto de lo que Dios creó. Entonces, esto da lugar ¿a qué? A que la mente se comporte de manera distinta de su naturaleza íntegra y total y que comience a comportarse de manera diferente. Ahora vamos a ver un tema muy fundamental dentro del curso. Acá siempre yo les hago esta raya, digamos, para poder comprender. Ok, vamos a hacerlo para acá porque necesito espacio allá. Ok, entonces, vean esto. A esto lo que surge, que la otra semana vamos a ver el aro de temor, ¿ok? Esta orilla que está acá se llama aro de temor. Y eso son pensamientos de miedo. ¿Dónde se encuentran los pensamientos de miedo en nosotros? En el nivel del diálogo interno. Entonces, cuando yo logro entrenar mi mente lo suficiente para observar ese nivel mental, voy a darme cuenta porque ese nivel mental nos engaña. Primero nos hace creer que son nuestros pensamientos y segundo nos hace creer que tengo pensamientos de bondad. Y eso es mentira. O sea, en ese nivel no existen los pensamientos de bondad. Entonces, cuando yo voy entrando a observar ese nivel, ¿cuándo lo voy a observar? Cuando entienda que no son míos, que es un programa que se activa y que tiene pensamientos que surgen. Por eso, cuando yo me pongo iracunda, hago cosas, digo cosas, golpeo y después me pregunto, ¿qué pasó? Yo no soy así. Claro, tú no eres así porque esos pensamientos no son tuyos, surgen, ¿ok? Se activan. Entonces, la cuestión es que en este nivel de la realidad no existe, no hay una conciencia, ¿ok? Aquí no hay conciencia en este nivel. ¿Qué es la conciencia? Es la percepción de un yo. ¿Ok? Por lo tanto, eso está en el nivel de la percepción. Entonces, acá está la realidad, está la creación, está la verdad, está el reino, el cielo, el reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, vamos a ver acá. Cuando surge la aparente separación, surge algo que se llama conciencia, que antes no era necesaria. En este nivel no había una conciencia de yo estoy aquí y el otro está allá. ¿Ok? Aquí todo es. Todo es, no hay sensación de diferencia, no hay sensación de grados, no hay sensación de pequeño y grande, no hay polaridad, no hay absolutamente nada de eso. Entonces, cuando como este pensamiento que da lugar imaginariamente a este mundo, entonces es todo lo contrario, por lo tanto, si aquí todo es, entonces aquí que surge una conciencia del yo, ¿ok? Una conciencia del yo. A esa conciencia la vamos a poner con café y digamos que es esto, ¿verdad? Que es en realidad este circulito, ¿verdad? Que se representa aquí en con esta línea y entonces a esto se le llama conciencia, ¿ok? Conciencia del yo, ¿ok?
Antes no había conciencia del yo, ¿verdad? Esto ya lo hemos hablado, que en los bebés es cierto número de días en donde ellos pues viven siendo aún bebecitos, nosotros nacemos bebecitos siendo, ¿verdad? Y hay un nivel, hay un punto en el que el bebé reconoce que su mamá es su mamá y que él es él, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el programa. Entonces hay una conciencia del yo. Esto quiere decir que ya hay percepción. ¿Ok? Entonces, lo que necesitaba el ego, el programa para experimentarse a sí mismo y hacer su sueño realidad, que era crearse a sí mismo, necesitaba cuerpos, ¿ok? Entonces, para que la separación se llevara a cabo, necesitaba cuerpos físicos burdos para que esto se llevara a cabo. Entonces, ¿qué es lo que surge? Surge una idea. ¿Ok? Estamos hablando siempre en un curso de milagros de ideas. ¿Ok? Lo que tú crees que es tu mamá no es tu mamá, es una idea, es un concepto. Lo que tú crees que es tu hijo no es tu hijo. Dentro de un curso de milagros son conceptos. Por lo tanto, todo está en la mente. Entonces, ¿qué es lo que surge acá? Una conciencia. Voy a hacer esto más chiquito. ¿Ok? Lo que surge es una conciencia de un yo individual. ¿Ok? Y eso es lo que se va a modificar. Eso es lo que el curso de milagros modifica, el entrenamiento del curso modifica. ¿Ok? ¿Qué es lo que surge? Una conciencia, pero acá surge una conciencia de un yo individual. ¿Ok? Lo vamos a poner con minúsculas. Yo individual. ¿Ok? Ese yo individual, obviamente, es una conciencia de un yo, pero ¿qué necesita para que se lleve a cabo la idea del yo individual? Necesita un cuerpo. La semana pasada estuvimos hablando del cuerpo y estábamos hablando de manera metafórica, ¿verdad? De la señora que hace la limpieza. Para los que no han visto la clase de la semana pasada, véanla, de que el cuerpo tiene una función que es comunicar. Pero nosotros queremos ser el cuerpo. De hecho, nos identificamos con el cuerpo y entonces el pobre cuerpo está llevando a cabo una función que no le corresponde, ¿verdad? La señora de la limpieza lo que hace es tener lindo el edificio. Eso es lo que hace, tener lindo el edificio para que la apariencia del edificio esté bien. El trabajo del cuerpo es mantener en funcionabilidad el vehículo, pero no es su trabajo ser tú. Entonces, ¿qué es lo que hace el pensamiento de no tengo que hacer nada? Me desidentifica del cuerpo, pone al cuerpo en un lugar, al ego en otro lugar y al espíritu en otro lugar. Entonces yo me identifico, tengo la opción, te dice, mira, este es el espíritu, este es el ego y este es el cuerpo. Tengo la opción yo de elegir, ¿verdad? Yo soy el hijo de Dios, yo soy espíritu, pero el ego en este nivel te dice que él y el cuerpo son lo mismo. ¿Por qué? Porque el ego no tiene hogar, él no tiene casa. Entonces, él ha tomado tu cuerpo, literalmente. O sea, ha agarrado tu cuerpo como su casa. Entonces, él está bien enojado porque esa casa no le gusta, porque esa casa es demasiado pequeña, porque es una casa limitada y quieras o no, el ego es mente. Entonces él necesita la totalidad del ser, porque esa es su naturaleza. Lo que es su naturaleza es esto, es la realidad, es lo eterno, lo infinito. Entonces se enoja y entonces comienza a atacar al propio cuerpo. ¿Ok? Esa es la locura del ego. Entonces, el tema es que hay un yo individual, ¿verdad? Que es un ego que no tiene casa. Entonces, pues, para experimentarse y para experimentarse a sí mismo, necesita ¿qué? Un cuerpo, ¿ok? Este cuerpo, bueno, vamos a quedarnos ahí.
Ahora, vamos a ver, ¿qué es lo que hace un curso de milagros? Trabaja en este nivel de la conciencia, ¿ok? Te lleva vamos a aquí, permítanme, voy a hacer. Es donde ya entra el espíritu. ¿Qué es lo que se necesita para que el espíritu entre? Vieran que tengo un problema con estas líneas. A ver. Ahí. Ok, entonces para que el espíritu entre, ¿qué es lo que se necesita? Esto es bien fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ustedes los trajo a un curso de milagros? Es un simple pensamiento de abandonar por completo la culpabilidad de que mi vida miserable es por mi papá, por mi mamá, por mi tío, por mi abuelo, por el jefe, mientras en ti todavía haya un valor enorme por la culpabilidad, ¿verdad? Porque este es un nivel que la semana pasada también lo explicamos, fundamentado en la culpabilidad. ¿Y qué es lo que te hace sentir la culpabilidad? Miedo. ¿Ok? Es la naturaleza. Miedo. ¿Qué se expresa a dónde? En el diálogo interno. O pensamientos privados, le llama el maestro. Ok. Entonces, acá surge el Espíritu Santo. ¿Cuándo despierta el Espíritu Santo? Cuando hay una intención totalmente verdadera de que los demás sean los culpables de la miseria, de mis fracasos, de mi dolor y de mi sufrimiento. Hay un nivel en el que tocamos fondo y decimos, no puede ser los demás los culpables. Aquí hay algo en mí. Aquí hay algo que debo resolver yo. En ese instante, entonces, abandono por completo la culpabilidad y es tan poderoso que me permite entrar a otro nivel mental. Entonces, este nivel es el del Espíritu Santo, en donde acá el Espíritu Santo, ¿verdad? Puede ver los dos niveles, pero él reconoce que solo esto es la realidad, que solo esto es la verdad. Recordemos que el cuerpo no piensa, no hace, no decide, no siente, no desea y bueno, una más que no me acuerdo. Entonces, el cuerpo no tiene, la semana pasada nos lo decía el maestro, el cuerpo no tiene capacidad de pensar, esas son habilidades o capacidades solamente de la mente que utiliza el cuerpo para expresar su locura, ¿verdad? Que sería acá el yo individual. Entonces, cuando nosotros entramos en este proceso de corrección de la mente, permítanme que esto se me mueva. Ok, en este proceso de corrección de la mente, entonces acá dentro del curso se llama, ¿verdad? Es terminología del curso. Acá se llama Hijo de Dios. ¿Qué sería tu verdadera identidad? Y acá está el Padre. ¿Ok? El Padre se extiende a sí mismo y entonces crea a su Hijo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo sabe y conoce tu verdad. Él sabe que tú no eres el cuerpo, Él es quien tiene la luz, Él es quien tiene la claridad mental para que yo pueda, vean que cuando yo logro abandonar el cuerpo, que abandonarlo no es que te vas a morir, es quitarle valor, ¿verdad? Que no sea tan importante para mí el cuerpo y todo lo que el cuerpo representa en el mundo, ¿verdad? Mis logros, mis esfuerzos, mi personalidad, mis dolamas, mi enfermedad, mis éxitos, todo eso representa el cuerpo. Entonces, a lo que debo quitarle valor es a todo eso. Entonces, cuando se le quita valor a eso, es porque hay algo aún más que tiene mucho más valor, ¿verdad? Yo no puedo quitarle valor a ese sufrimiento que yo tuve del abandono, de la separación, de mi divorcio. Ay, qué importante es para mí, a menos que no haya algo que tenga muchísimo más valor para mí.
Entonces, ese valor que verdaderamente vamos a desarrollar o vamos a conocer, ¿verdad? Porque ya está, a reconocer, porque ya está ahí, es el valor del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cambia la conciencia del yo. ¿Ok? Acá, ahora, hay un yo fundamentado en el Hijo, en el Padre. Y entonces, ahora acá, voy a seguirme llamando Leslie, voy a seguir teniendo un cuerpo, pero voy a tener una identificación de un yo, digamos, universal. ¿Ok? Lo vamos a poner con mayúscula. Que dentro de un curso de milagros se llama pensamiento de Dios, en lugar de cuerpo. ¿Tú te identificas a ti como un pensamiento de Dios o como cuerpo? ¿Cuál es la manera para que tú puedas desidentificarte del cuerpo? Eso es bien fácil. ¿Cuál es la manera para que tú puedas renunciar al mundo? Eso es fundamental dentro del curso. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Sintiéndolo. Sentí tu cuerpo y vas a llorar todos los días. Por eso hay televisión, por eso hay cafés, por eso hay tanta distracción dentro de este mundo. Porque cuando haya un enfoque a sentir el mundo, no lo soportamos. Por eso no aguantamos estar solos, ¿verdad? Porque surge la realidad dolorosa del mundo. Entonces, en este programa de este mundo trata de evadir por completo el ¿qué? El sentir. ¿Por qué? Porque al sentirlo, lo abandono. Entonces, ¿a qué nos lleva un curso de milagros? A sentir, una y otra vez a sentir. ¿Qué te dice? Te dice, siente el dolor. ¿Qué es lo que sucede cuando tengo ataques de pánico? Lo siento. No huyo, no pido ayuda, no voy a terapia, no, sino que es a sentirlo, a que me traspase el dolor. Entonces, lamentablemente yo de verdad quisiera decirles, ¿verdad? Que ustedes tienen que ir a una terapia, que tienen que hacer la terapia del espíritu del curso de milagros. No tienen que hacer absolutamente nada. Si aquí la solución para todo problema es sentirlo, pero nos vamos a desmoronar por dentro. De hecho, solo el hecho de decirles esto me desmorona a mí por dentro. Porque cuántas veces nos hemos detenido a sentir cuando nos duele algo, se siente la impotencia, se siente la frustración, después se te viene a la mente el marido, se te viene a la mente los problemas de dinero, se te vienen a la mente y entonces, ¡ay, la pastilla, me tengo que tomar la pastilla, ¿verdad? ¿Para qué? Para sedar el sentir. Cuando yo comienzo a sentir, no importa que mi problema aparentemente sea el dolor de espaldas, voy a llegar al sentir de mi furia, del problema de dinero y que el problema de dinero es porque mi hijo no me ayuda o porque mi hijo es borracho o porque mi marido no trabaja o porque y entonces a lo que te va a llevar el sentir es a encontrar al puto culpable que crees que es el causante de tu dolor. Y cuando lo encontres de la mano del espíritu, lo vas a liberar. Y para eso no tenés que ir a ninguna terapia. Eso tú solito, con la intención de hacerlo, lo puedes hacer. Entonces, la idea es que, y entonces cuando yo veo eso, cuando veo todo el odio que siento hacia la persona que yo creo que es la culpable de mi miseria, entonces es donde comienzo a tener miedo de mí misma, de mí misma. Y comienzo a ver que hay un monstruo, que hay una furia que refulge como el volcán, esa lava que hierve, así estamos, así es esa parte a punto de erupcionar y tenemos pánico de que erupcione. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que puedo hacer algo maravilloso, que es tener una petición verdadera.
podemos entrar ahí. Todo el que ve un video mío o alguien que ve estos videos puede entrar a esos lugares porque ya el espíritu, yo sé para quién hablo. Yo sé lo que el espíritu me dice de para quién es esto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque he visto la frustración de por qué no soy famosa. ¿Por qué no soy famosa cuando a mí me encanta el curso y dicen que cuando vos te apasionas por algo, entonces vas a volverte famosa y eso me duele? Cada vez que no me alcanza el dinero para una cosa, cada vez que no me alcanza el dinero para otra, y puedo sentirlo y puedo llegar ahí, y es ahí donde el espíritu te habla. Entonces, lo que les quiero decir es que en la solución a la salida de aquí, la salida de este mundo que el maestro hoy nos habla de qué, de un pequeño jardín que yo no le voy a poner pequeño, porque no es pequeño, es la eternidad. Entonces, él te habla de qué, de un jardín. ¿Ok? De un jardín maravilloso donde nace, donde hay tierra fértil. Recuerden esto, que aquí está el cielo, por lo tanto aquí está el qué, la tierra, ¿verdad? Pero aquí la tierra es árida, árida. Y aquí hay tierra fértil. Maravilloso. Entonces, el tema es sentir. ¿Ok? Para yo poder salir de este nivel, debo sentir y observemos cómo está todo el programa. Para eso está Netflix, HBO, Star, Disney, todo el programa enfocado en que tú no sientas y que no llegues a ese nivel en el que le digas al espíritu, no me muevo si no es contigo. Y te va a decir el espíritu y te va a decir el ego por todas partes, caminar, ser resiliente, dale para adelante. Aquí te van a ofrecer dinero, allá te van a ofrecer un lugar especial. El mundo te va a ofrecer todo para que te hundas en la miseria. Pero va a llegar un momento en el que tú te agarras del espíritu y le decís, no, ya no estoy dispuesta a jugar ahí. ¿Verdad? Esto no quiere decir que no vamos a ver Netflix o que no vamos a volver a ver HBO, no. Pero una decisión tomada desde ese nivel que al final la toma tu ser, esa necesidad tuya de ser enorme, de ser eterno, de ser lo que Dios creó en ti, tiene tanto efecto. Ok, María Pía, dale, perdona, pero estaba inspirada, por eso no te di la palabra. Dale, dale, decime si tenés que decir algo. Hola querida, no, lo que pasa es que me hace mucho sentido, feliz día a todas mis queridas compañeras, me hace mucho sentido el hecho de sentir. De hecho me pasó hace 2 días atrás que de la nada me vino una ira muy grande, estuve tratando de procesarla, pero una ira que les prometo que demasiado inmensa, no sé de dónde salió esa ira, porque había ido a hacer deporte, volví, estaba muy tranquila y de repente me vino una ira y empecé a sentir una ira por las cosas que tenía que hacer en la casa y empecé a fijarme en las cosas que mis hijos han dejado botadas, que no han arreglado, una ira por todo, pero a la vez también quise observarme. Entonces me disocié, dejé que el personaje sintiera esa ira muy grande, pero yo me empecé a observar desde otro lugar. ¿Ya? Y empecé a observarme mientras estaba sintiendo la ira, la rabia, como una investigadora. Empecé a darme cuenta, o por lo menos eso sentí, que era una grabación tan grande, porque llegué hasta mi tatarabuela con una ira no resuelta, porque les dije, ¿por qué yo tengo que hacerme cargo de esto ahora? Y empecé como a divagar, a tener ideas y todo. Pero en ese momento dije, no, esto se corta ahora, y llamé al Espíritu Santo y le dije, yo quiero que me liberes de esta sensación, yo no soy un cuerpo, yo no soy un cuerpo, yo no soy esto, yo soy hija de Dios, yo soy amor,
y empecé, yo soy amada, y empecé a darme la instrucción de lo que, de mi verdadera identidad. Eso se llama libre albedrío. Ya decidiste tú, no decidió el programa. Claro. En Entonces, ese nivel es donde se alcanza el libre albedrío. Dale, dale. hice lo que tú muchas veces nos has recomendado, sentirlo. Y de verdad que el personaje es macabro, porque si yo no me hubiese dado esa orden de observar este fenómeno como un experimento casi, no sé, pues yo habría quebrado plata, habría hecho todo. O sea, es que no me habría controlado, pero simplemente fui, lo dejé que se expresara, salieron iras que, según yo, bueno, en el personaje son emociones que, porque inmediatamente pensé en mis abuelas, tatarabuelas y en todas las mujeres de mis líneas maternas de iras que no han resuelto. Entonces yo me enojaba contra ella y decía, ¿por qué ustedes no resolvieron en su momento la tristeza, la pena? ¿Por qué no se conectaron? Y las retaba, les decía, ¿por qué tengo que ser yo la que estoy liberándolas a ustedes? Bueno, cuento corto, pude observar que el personaje y el ego es macabro y a las personas nos pueden llevar a lugares pero tremendos. Después le pedía perdón a Dios y después de pedirle perdón a Dios pasé al otro lugar y dije, pero si Dios nunca me ha juzgado, pero si yo soy tal cual como Él me creó. Entonces, al final uno empieza a hacer como todo un ejercicio para calmarse y todo, y obviamente, como tú dices, ahí hay una petición, porque le hice una petición al Espíritu Santo de que por favor me liberara de ese momento y de esa ira que no era mía. O sea, yo, en mi ser, no, eso no es mío. Entonces, me llegó la calma, la tranquilidad y una paz después de esto, increíble. Exacto. Y eso quería comentarte. Maravilloso, maravilloso. Ok, maravilloso y te lo agradezco de verdad porque ese es justo el proceso que uno vive, ¿verdad? Cuando uno, cuando ya el espíritu está con nosotros, porque a veces creemos que ya no voy a sentir esa ira. O sea, cada vez la va sintiendo más, cada vez la va sintiendo más, porque mira que ahora el maestro y el espíritu me hablaba de algo y me hablaba de la polaridad, porque ya ven que es como que de repente me da clases y yo en la luna. Entonces yo decía, pero es que este mundo es la polaridad, sí. Y me explicaba y me decía, sí, pero mira un péndulo, cómo va, ¿verdad? Entre más, entre el péndulo más se haga así, o sea, va a ir más a ponerle a lo bueno y a lo malo, más a lo bueno, a lo malo. Entonces me decía, ahora cerra el círculo, o sea, que el péndulo cierra el círculo, tiene que llegar a los niveles más profundos de la maldad para poder llegar a los niveles más altos de la bondad. ¿Me entendés? Y ahí se desmoronan los dos. Y yo decía, Dios, claro, es así. Entonces, la cuestión es que el espíritu cuando nosotros, o sea, créanme, cada vez que como surge un proceso como María Pía, ¿qué es lo que hemos hablado en otras veces? Lo que sucede es que hay descargas de información, ¿verdad? Vamos entendiendo más, abrimos nuestra perspectiva más, hay mucha más claridad en cuanto a la ubicación dentro del mapa mental y yo puedo moverme yo. O sea, María Pía se ubicó aquí y se pudo mover para acá, lo pudo hacer. Entonces, por eso ya no me da miedo si mañana va a venir un gran ataque de pánico, ¿verdad? Que es Les, lo que a mí, o sea, yo tengo ya las herramientas para poder salir de ahí. Y no es huir, y no es la terapia, no, es sentirlo, es increíble. sentirlo. Dale. Sabes que es lo que tú dices, porque resulta que yo en la mañana salgo a caminar y vuelo. Yo me voy y doy gracias a la creación y me siento la hija más amada del mundo. Y de hecho, eso viví en la mañana y después viví este otro polo, tremendo. Viví una paz absoluta, o sea, más oración, más gratitud, más... Yo creo que ¿Ves? estaba levitando. Pero Y ves, después llego a la casa y me pasó una cosa que totalmente contraria. Y ahora entiendo. Gracias
este regalo, me diste una clave. Claro, y Y el entonces ves el péndulo, ego que no quiere que el polo vaya, solo quiere que vaya para un lado y solo quiere, o sea, no tiene sentido porque hay leyes dentro de la dualidad para poder salir de ahí. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de salida donde chocan los dos polos? Entonces, es ahí. Entonces, yo tengo que estar dispuesta verdaderamente a entrar a esos niveles de la mente sabiendo que no soy yo, ¿verdad? Mientras, cuando yo ya tengo claro que esta apariencia no soy yo, entonces me puedo dar el lujo de entrar ahí y de mirarlo y de observar. ¿Ok? Así es que gracias, María Pía, gracias. Bueno, entonces ahora, ¿a qué se refiere el maestro con una tierra árida? Se refiere a la separación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Separar a un cuerpo de otro. A través de este aro, que va a ser lo que vamos a ver la siguiente semana, el aro de temor es el nivel del diálogo interno, ¿ok? Entonces, yo no me uno, por ejemplo, acá estoy yo y acá está María Pía por el diálogo interno. Tené cuidado, no te acerques mucho, yo que vos no le doy las llaves de la casa, pone la prueba. Todos ese montón de pensamientos no me permiten unirme a María Pía y esto puede ser una mamá y una hija, que una parió a la otra, pero no hay unión. ¿Por qué? Porque el nivel de la unión es el nivel del pensamiento. Entonces yo puedo vivir con mi hija, pero si yo tengo pensamientos de juicio, no hay una verdadera unión. ¿Ok? Entonces, acá la tierra es árida, no florece, no hay crecimiento. Al contrario, lo que hay es una sensación, y eso todos lo hemos vivido, de asfixia, ¿verdad? ¿Qué es lo que vivimos cuando tenemos ataques de pánico, cuando tenemos una enfermedad? ¿Qué es lo que sentimos? Que nos vamos asfixiando. En lugar de esto crecer, disminuye mi yo y entonces tengo más desconfianza, mi círculo es más pequeño, tengo más miedo hasta que llega el punto en que le sucede a unos una gran enfermedad. A mí que me sucedió, me volví loca y salí a caminar por las calles de la desesperación, porque yo lo que sentía era como, no sé, han visto unas películas como de allá donde están las pirámides de Egipto, en donde las paredes se van apretando. Esa era mi sensación y yo no podía huir. Por más que yo caminaba y caminaba, yo no podía quitarme esa asfixia. Entonces, lo que hace el aro de temor, que es el diálogo interno, que son esos pensamientos que no podemos parar, que son automáticos, que surgen, que no tienen nada que ver contigo, pero no los puedes parar porque crees que son vos. Entonces, cuando crees que son tuyos, entras en pánico porque comienzas a decir, ay, yo tengo esos deseos, ay, yo tengo esos pensamientos, yo tengo esos sentimientos tan malvados, los hago míos. Entonces eso me asfixia, me vuelve loca, la culpabilidad me mata y entro en miedo de cómo se va a cobrar esa culpabilidad, Dios. Entonces, ahora entienden cómo estamos, o sea, el ansioso. De hecho, tengo una imagen de una persona cuando estaba el COVID y se lo dije a Aide, que es otra maestra del curso, que le digo, pero lo que tiene es pánico, porque la persona estaba que no podía respirar. Y yo me recordaba cuando a mí me daban los ataques de pánico, era esa misma sensación de asfixia, o sea, no es el COVID, es esa sensación de que el mundo te come, o sea, si ven, en esos momentos, eso es lo que quiere evitar el sistema, ¿verdad? Porque eso no era el COVID, eso era esa persona experimentando su miseria, experimentando la impotencia corpórea, experimentando la impotencia de hacer algo en este mundo. Esa era una persona frustrada, pero hay que ponerle un nombre y pues le hemos puesto COVID, le hemos puesto trastornos mentales, le hemos puesto enfermedades terminales, o sea, pero cuando nosotros podemos ir adentro, me voy a encontrar con todas las posibilidades.
En mis posibilidades estaba esa, pero habían también enfermedades, ahí había de todo. Había cárcel, recuerdo mucho que tenía un pánico enorme y me veía que me llevaban presa. O sea, cuando entras ahí te vas a encontrar de todo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, por eso el maestro dice que acá es una tierra árida, porque esto no crece. Al contrario, disminuye, seca. En cambio, acá, ¿qué es lo que María Pía? Vamos a poner el ejemplo de María Pía. Ella observó su ira, logró observar su ira. Entonces, ¿qué va a pasar cuando María Pía vea a su hija con ira? ¿Acaso va a haber juicio? ¿O va rapidísimo la desprogramación? Va a decir, este es el ego, esa no es mi hija. Eso, y comienzo a través del poder del Espíritu Santo a quitarle de las garras al ego a mi hija y decirle, no, estás queriendo que yo la culpe, estás queriendo que yo la juzgue, estás queriendo que yo me sienta temerosa de ella, pero no, porque yo ya lo vi en mí y yo ya sé cómo se sana esto. Entonces, el maestro nos lo decía en una clase, no sé si fue en una privada o en una pública, que es quitarle de las garras al ego. ¿Cuándo? Cuando deje de ver a mi hija como cuerpo separado y comience a ver el pensamiento de Dios. Y solo eso. Y uno le dice al espíritu, lo único que quiero ver aquí es el pensamiento de Dios. No, o sea, vean esto y cómo es la gran mentira de esto. En que está para todos los que creen ser cuerpos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Lo que se percibe con los 5 sentidos, ¿verdad? Acá la realidad es lo que se percibe con los 5 sentidos y entonces eso, los 5 sentidos es a donde yo coloco toda mi fe. Esa es mi verdad. Lo que dicen los 5 sentidos y yo estoy viendo a mi hija iracunda, vuelta loca porque yo no logré tirar las cosas, pero mi hija sí las logró tirar. Entonces, aquí es donde viene el milagro, porque el espíritu es como que ¿cómo te digo? Como que vos ves a tu hija tirar las cosas, como que veas a un niño con retraso mental tirando cosas. Vean eso. Les estoy hablando de una persona normal tirando cosas que vos decís, cálmate, no sé qué, no sé cuándo. Pero si vos ves a un niño con retraso mental o con autismo tirando cosas, ¿qué haces? ¿Te apartás hasta que pase el ataque? ¿Sabes que es normal? Soldado avisado no cae en batalla y el doctor te lo había dicho que eso iba a pasar. Comenzás a trabajar en ti para cuando eso pase. Te comienzas a preparar tú porque sabes que lo eximes a él de la culpabilidad por completo y comienzas a trabajar en ti y cada vez esas escenas van a ir disminuyendo. El amor al final lo cura todo. Y entonces, ¿a qué se refiere que aquí hay tierra fértil? A que ya no existe esa angustia de debo cuidarme de él, debo separarme de él, le voy a poner castigo a esta muchachita por lo que hizo, eso no lo tiene que hacer. El problema son esas amistades que tiene, es que yo sabía, esa amiga cómo se viste, yo sé que esto, que lo, o sea, el ego te va a poner todo para meterte en conflicto con tu hija, para que le tengas miedo, porque eso es lo que los papás no queremos aceptar. Que le tenemos miedo, cada vez que lo castigas a tu hijo, estás muerta de miedo o muerto de miedo. Y está bien si lo vas a castigar, pero por favor, o sea, date cuenta de que estás cagadísimo de miedo. Ay, ojalá no me vayan a quitar este video. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, María Pía va a tener la misma escena que aquí. La hija tirando todo y haciendo el escándalo, pero su mirada no va a estar
al 100 en cómo tiró eso, tiró lo que yo más quería, no, sino que lo ve como un retraso mental. Aquí hay un problema de mente, un trastorno mental porque es el ego, no es tu hija. Es el ego que literalmente cae, una posesión ahí expresándose. Es el ego expresándose cuando, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que yo la puedo liberar y que lo que hago aquí es separarme porque me da miedo, pero yo no quiero aceptar que me da miedo. Entonces, en lugar de decir me da miedo, digo, es que no se merece mi amistad, es que me voy a alejar, es que esto y el otro. En cambio, en el otro comienzo a trabajar en mí y a ver cómo eso me afecta y a ver cómo eso me duele y a tener pensamientos, pedirle al espíritu que yo quiero estar en paz con mi hija, pero que le tengo miedo. Sobre todo, fundamental, ¿verdad? Para toda entrega. Llegar al nivel de le tengo miedo. Cuando el ego atrás te va a estar diciendo, pero mira cómo se comporta, pero mira las amistades que tiene, pero mira esto, pero vos sintiendo el miedo y eso lo hace el espíritu, te vas a dar cuenta. Entonces se la quito de las garras al espíritu y la hago uno conmigo, ¿verdad? Porque quien tiene que sanar soy yo. Entonces la integro y aquí es donde comienza algo maravilloso, que es la única manera de experimentar a Dios en este mundo, que se llama extensión, ¿verdad? Que es un compartir, que se comparte la identidad del Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, es acá, en esos momentos, donde voy a lograr extenderme, compartir mi identidad. Eso no lo puedes hacer tú planeado. ¿Ok? Eso surge de un entrenamiento. Por ejemplo, una persona que va a las Olimpiadas no puede ir a las Olimpiadas sin entrenar y decir, lo voy a hacer, lo voy a lograr. No, el logro que hace cuando gana la Olimpiada es el resultado de ¿qué? De un entrenamiento. Muchas veces no va a pasar, pero como la intención está, como yo sigo en este propósito de la paz, entonces va a ser un proceso de entrenamiento y de repente, ¡pum! Tu hija haciendo relajo, gritándote que ya me voy y tú inmutable. Sin reaccionar, reconociendo su verdad y sobre todo no hablando con ella, sino diciéndole en todo caso, agradeciéndole a Dios porque ya el ego no te miente con respecto a quién es ella. No importa lo que haga, yo sé quién es mi hija. Yo sé que al final no es ni mi hija, es el santo Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces es ahí donde me hago más grande y donde a cada situación ya no la veo como algo en contra mía que me asfixia, sino que una oportunidad para compartir la identidad y para ir creciendo e ir creciendo e ir creciendo. Y eso dice el maestro, es cuando ya yo decido que toda situación va a ser en pro del amor o para experimentar el amor o la presencia del amor. Y es donde decimos todo es amor, ¿verdad? Porque no quiere decir de que yo solo voy a pasar y que ya no van a presentarse situaciones alrededor. Eso quiere decir que ya las situaciones no tienen poder sobre mí. Ya no tienen poder. ¿Qué hace el ego ante una mente completamente entrenada a la cual ya no perturba? Esa fue la enseñanza del Maestro Jesús. Dice con un ejemplo extremo, ¿verdad? Del ego. Lo azotó, lo golpearon, lo humillaron, lo escupieron. Y él sostenía la identidad del Hijo de Dios, sostenía la identidad del Hijo de Dios y perdonaba a todos porque sabía que no eran ellos, ¿verdad? Sino era el ego queriéndole decir, sos un cuerpo, y él decía, no, no soy un cuerpo, y por eso logró hasta resucitar, pues resucitó al tercer día.
Así es que bueno, básicamente de esto habla el epígrafe. Me tardé casi la hora, así es que me voy a ir de corrido. Yo creo que expliqué los conceptos básicos y lo vamos a leer cerrando los ojos y escuchando, ¿verdad? Lo que el maestro nos quiere decir, que la propuesta que él tiene ahora es que abandonemos el mundo. Y la única manera de abandonarlo es sintiendo, acá lo dice él, un mísero reino, pero también habla de, le dice árido, estéril, calcinado y triste. Verdaderamente, y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Ya notaste que tu mundo es árido, estéril, calcinado y triste? ¿O todavía vas en pro y lo voy a lograr y lo voy a hacer? Esa es la naturaleza de este mundo. Aquí no hay nada y nada tiene sentido. Y todo eso que pretendes alcanzar no se logra. Lo único que se logra es cansancio, es angustia, es depresión, es ansiedad. Y eso no quiere decir que tú no vas a alcanzar logros en este mundo, pero pueden ser por otro camino, por el de la inspiración, por el del descanso, por el de la paz, por el de la tranquilidad. Hay otro camino, pero tenemos verdaderamente que ubicarnos donde estamos. Así es que bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a descansar un poco el cuerpo. Si están acostados, quiero que sientan sus pies, que sientan que descansan, y si están sentados, que coloquen sus piececitos sobre el suelo, si lo pueden poner, si no, lo más tranquilos que puedan, y que sintamos las pantorrillas que caigan, las piernas acomodadas o a la cama o a donde se encuentren. Si están sentados, que los glúteos caigan sobre la silla y la espalda recta, ¿ok? Los hombros, vamos a quitarles la tensión, y las manos en sus piernas o donde las puedan tener cómodas, ¿verdad? Atendemos nuestro cuello, la columna vertebral, nuestras mejillas, los cuencos de los ojos, las orejas, la frente y el cuero cabelludo. Y tengamos todos la intención de escuchar esto, de escuchar estas palabras del maestro que nos está ofreciendo la tierra fértil, un jardín, para que florezcas con tu hermano, para que todo lo que haga, diga, piense o haga no te afecte en absoluto y puedas estar en paz, mirando más allá del cuerpo. Y nos dice, estar consciente del cuerpo es lo único que hace que el amor parezca limitado, pues el cuerpo es un límite que se le impone al amor. La creencia de un amor limitado fue lo que dio origen al cuerpo, que fue concebido para limitar lo limitado. No creas que esto es algo meramente alegórico, pues el cuerpo fue concebido para limitarte a ti. ¿Cómo podrías tú, que te ves a ti mismo dentro de un cuerpo, saber que eres una idea? Identificas todo lo que reconoces con cosas externas, con algo externo a ello mismo. Ni siquiera puedes pensar en Dios sin imaginártelo en un cuerpo o en alguna forma que creas reconocer. El cuerpo es incapaz de saber nada. Y mientras limites tu conciencia, tu idea del yo, a los insignificantes sentidos, no podrás ver la grandeza que te rodea. Dios no puede hacer acto de presencia en un cuerpo, ni tú puedes unirte a Él ahí.
Todo límite que se le imponga al amor parecerá siempre excluir a Dios y mantenerte a ti separado de Él. El cuerpo es una diminuta cerca que rodea a una pequeña parte de una idea que es completa y gloriosa. El cuerpo traza un círculo infinitamente pequeño alrededor de un minúsculo segmento del cielo. Lo separa del resto y proclama que tu reino se encuentra dentro de él, donde Dios no puede hacer acto de presencia. Dentro de ese reino, el ego rige cruelmente y para defender esa pequeña mota de polvo, te ordena luchar contra todo el universo. Ese fragmento de tu mente es una parte tan pequeña de ella que si solo pudieses apreciar el todo del que forma parte, verías instantáneamente que en comparación es como el más pequeño de los rayos del sol, o como la ola más pequeña en la superficie del océano. En su increíble ignorancia, ese pequeño rayo ha decidido que él es el sol. Y esa ola casi imperceptible se exalta a sí misma como si fuese todo un océano. Piensa cuán solo y asustado tiene que estar ese diminuto pensamiento, esa ilusión infinitesimal que se mantiene separado del universo y enfrentado a él. El sol se vuelve el enemigo, el rayo de sol al que quiere devorar, y el océano aterroriza a la pequeña ola y se la quiere tragar. Mas ni el sol ni el océano se dan cuenta de toda esta absurda e insensata actividad. Ellos simplemente continúan existiendo sin saber que son temidos y odiados por un ínfimo fragmento de sí mismos. Aún así, no han perdido conciencia de ese segmento, pues éste no podría subsistir separado de ellos y lo que piensa que es no cambia en modo alguno su total dependencia de ellos para su propia existencia, toda vez que ésta radica en ellos. Sin el sol, el rayo desaparecería y sin el océano, la ola sería inconcebible. Tal es la extraña situación en la que parecen hallarse aquellos que viven en un mundo habitado por cuerpos. Cada cuerpo parece ser el albergue de una mente separada, de un pensamiento desconectado del resto, que vive solo y que de ningún modo está unido al pensamiento en mayúscula, o sea, al origen, mediante el cual fue creado. Cada diminuto fragmento parece ser autónomo y necesita a otros para algunas cosas, pero sin ser en modo alguno completamente dependientes para todo de su único creador, ya que necesita la totalidad para poder tener algún significado, pues por sí solo no significa nada, ni tampoco puede tener una vida aparte e independiente. Al igual que el sol y el océano, tu ser continúa existiendo, sin darse cuenta de que ese minúsculo fragmento se considera a sí mismo ser tú. No es que esté ausente, pues no podría existir si estuviese separado, ni el todo del que forma parte estarían completos sin él. No es un reino aparte, regido por la idea de que está separado del resto, ni tampoco está rodeado de una cerca que le impide unirse al resto o que lo mantiene separado de su creador. Este pequeño aspecto no es diferente de la totalidad, ya que hay continuidad entre ambos y es uno con ella. No vive una vida separada, pues su vida es la unicidad en la que su ser fue creado. No aceptes ese nimio y aislado aspecto como tu identidad.
El sol y el océano no son nada en comparación con lo que tú eres, Santo Hijo de Dios. El rayo refulge solo a la luz del sol y la ola ondula mientras descansa sobre el océano. Pero ni el sol ni el océano se encuentra, pero ni en el sol ni en el océano se encuentra el poder que mora en ti. ¿Preferirías permanecer dentro de tu mísero reino y seguir siendo un triste rey, un amargado gobernante de todo lo que contempla? Que aunque no ve nada, está dispuesto a dar la vida por ello. Este pequeño, este pequeño no es tu reino. Elevado como un arco, muy por encima de él y rodeándolo con amor se encuentra la gloriosa totalidad, la cual ofrece toda su felicidad y profunda satisfacción a todas sus partes. El pequeño aspecto que piensas haber aislado no es una excepción, es una de sus partes. El amor no sabe nada de cuerpos y se extiende a todo lo que ha sido creado como él mismo. Su absoluta falta de límites es su significado. Es completamente imparcial en su dar y abarca todo únicamente a fin de conservar y mantener intacto lo que desea dar. ¿Cuán poco te ofrece tu mísero reino? ¿No es ahí entonces donde le deberías pedir al amor que entre? Contempla el desierto, árido y estéril, calcinado y triste, que constituye tu mísero reino, y reconoce la vida y la alegría que el amor le llevaría procedente de donde él viene y a donde quiere retornar contigo. El pensamiento de Dios rodea tu mísero reino y espera ante la barrera que construiste, deseoso de entrar y de derramar su luz sobre el terreno yermo. Mira cómo brota la vida por todas partes. El desierto se convierte en un jardín lleno de verdor, fértil y plácido, ofreciendo descanso a todos los que se han extraviado y vagan en el polvo. Ofréceles a tus hermanos este lugar de refugio que el amor preparó para ellos, ahí donde antes había un desierto. Y todo aquel a quien le des la bienvenida en tu mente te brindará amor, el amor del cielo. Entran de uno en este santo lugar, pero no se marchan solos, que fue como vinieron. El amor que trajeron consigo les acompañará siempre, al igual que a ti. Y bajo su beneficencia, tu pequeño jardín crecerá y acogerá a todos los que tienen sed de agua viva, pero están demasiado exhaustos para poder seguir adelante solos. Ellos te necesitan. Sal a su encuentro, pues traen a su ser consigo, y condúcelos dulcemente a tu plácido jardín, y recibe ahí su bendición. De este modo tu jardín crecerá y se extenderá a través del desierto, y no dejará afuera ni un solo mísero reino excluido del amor, dejándote a ti adentro. Y tú te reconocerás a ti mismo y verás tu pequeño jardín transformarse dulcemente en el reino de los cielos, con todo el amor de su creador resplandeciendo sobre él. El instante santo es la invitación que le haces al amor para que entre en tu desolado y pesaroso reino y lo transforme en un jardín de paz y de bienvenida. La respuesta del amor no se hace esperar. Llegará porque tú veniste sin el cuerpo y no interrumpiste barrera alguna que pudiese obstaculizar su feliz llegada. En el instante santo, le pides al amor únicamente lo que él ofrece a todos, ni más ni menos.
y al pedirlo todo, recibirás todo. Y tu radiante ser elevará el ínfimo aspecto que trataste de ocultar del cielo, directamente hasta este. Ninguna parte del amor puede invocar al todo en vano. Ningún hijo de Dios se encuentra excluido de su paternidad. Puedes estar seguro de esto. El amor ha entrado a formar parte de tu relación especial y ha entrado de lleno en respuesta a tu vacilante solicitud. Tú no te das cuenta de que ha llegado porque aún no has levantado todas las barreras que construiste contra tu hermano. Y ninguno de vosotros será capaz de darle la bienvenida al amor por separado. Es tan imposible que tú puedas conocer a Dios solo como que Él pueda conocerte a ti sin tu hermano. Mas juntos no podríais dejar de ser conscientes del amor, del mismo modo en que el amor no podría no conoceros ni dejar de reconocerse a sí mismo en vosotros. Has llegado al final de una jornada ancestral y aún no te has dado cuenta de que ya concluyó. Todavía estás exhausto y el polvo del desierto aún parece empañar tus ojos y cegarte. Pero aquel a quien has dado la bienvenida ha venido a ti y quiere darte la bienvenida. Ha estado esperando mucho tiempo para eso. Recíbela de él ahora, pues su voluntad es que lo conozcas. Solo un pequeño muro de polvo se interpone todavía entre tu hermano y tú. Sóplalo ligeramente, con gran alborozo, y verás cómo desaparece. Y entrad en el jardín que el amor ha preparado para vosotros dos. Inhalamos de nuevo profundamente y agradecemos este santo momento. Definitivamente es maravilloso toda esa claridad con la que el maestro explica y expresa esto que aparentemente parece tan complicado y que nos dice solo tienes que soplar el polvo. Ya el ego ya no nos puede engañar. No importa cómo se presente, no importa a través de quién se presente. El poder está dentro de nosotros y solamente tienes que decir, ya no me vas a engañar. Para que el poder de tus creaciones y el de Dios se presente y podamos verdaderamente liberar literalmente al mundo, porque al liberar a uno, liberamos a todos, ¿verdad? La claridad no es hacia un hermano, al final es hacia todos. Si es que nos movemos, movemos nuestros hombros, nuestras manos, nuestros pies. Y bueno, con esta clase maravillosa terminamos. La otra semana, por favor, no nos perdamos la clase que va a estar maravillosa. Se llama Los Dos Mundos y vamos a hablar justamente del aro de temor, ¿verdad? Yo creo que esta clase nunca la he dado y me muero por darla. Así es que gracias de verdad por estar aquí, por quedarse conmigo. María Pía, Luciérnaga, te adoro. Alicia, Mami, Gaby, Jesús, Edith, gracias de verdad a cada uno, los amo, gracias de verdad, sin ustedes yo no pudiera aprender esto, que yo lo leo antes, pero ya después, wow, yo me quedo, ¡ah! Así es que gracias de verdad.
nada, estoy sin palabras porque creo que esta clase era para mí, para que yo la entendiera, para que entienda y sobre todo para que el fin alcance la paz. Ok, un besito. Gracias de verdad. Nos vemos Gracias. la otra semana. Bye, Bye bye. bye. Gracias. Gracias, Alicia. Gracias, María Pía. Bye. Bye.